Si yo les dijera que anoche tuve un sueño y Dios me habló y yo tengo un mensaje para ustedes de Dios que Él me dio en un sueño, ¿cómo responderías? ¿Qué pensarías de mí? Pues me votarían. Estaría buscando trabajo. Trabajaré para comida. ¿Por qué? Pues porque nosotros creemos que Dios no comunica con nosotros así en estos días. Pero vamos a ver en este sermón, en 1 de Tesalonicenses, que Pablo dice, no menosprecien las profecías. Entonces, hay un problema. ¿Qué significa entonces una profecía? Y si había profecías en el tiempo de Pablo, ¿por qué no ahora? Etcétera. Hay muchas preguntas inmediatamente. Y este sermón y el sermón del domingo que viene se enfocará en este asunto. Entonces, tienen dos opciones. Pueden abrir sus Biblias o pueden verlo en el bosquejo que les he preparado. Pero vamos a leer 1 de Tesalonicenses 5, 19 al 22. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 19 al 22. La palabra de Dios dice así: no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, más bien examinen todo, retengan lo bueno, apártense de toda apariencia de mal. El domingo pasado estudiamos versículo 19, no apaguen el espíritu. Y vimos o estudiamos qué produce el espíritu para no apagarlo. Y vimos que el espíritu produce la verdad, la santidad, la paz y el orden. Y sacamos esto de muchas escrituras. El espíritu produce el fruto del espíritu y no debemos apagar el fruto del espíritu. Y también preguntamos cuáles son los medios que el espíritu usa para producir su fruto, etc. Y vimos que los medios son los medios de gracia, la iglesia con todas sus ordenanzas, las acciones religiosas que practicamos o hacemos en la iglesia, como la lectura, las canciones, la predicación, la cena del Señor, el bautismo y más. El Espíritu obra por medio de estas cosas para producir en nosotros el fruto del Espíritu, para enseñarnos la verdad, para mostrarnos la santidad, para llamarnos a la paz y para congregarnos en orden, etc. Entonces, para no apagar el espíritu, debemos entonces involucrarnos en estas cosas y no abandonarlas. Debemos estar establecido en la iglesia y conectado con la iglesia y comprometido a la iglesia. Ahora llegamos a versículo 20. Versículo 20. No menosprecien las profecías. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Es un mandato de Dios a nosotros. Hermanos, en plural, no menosprecien las profecías. Si tú menosprecias las profecías, estás en desobediencia a Dios. Entonces queremos saber qué significa esto para que seamos fieles, para que obedezcamos nuestro Dios. Y como ya mencioné, dedicaremos 2 sermones a este tema. Para el bosquejo vamos a pasar por 3 puntos. Y el número 1 es: ¿qué es la profecía? ¿Qué es la profecía? En el griego dice, las profecías no menosprecien. ¿Cuáles son las profecías para no menospreciarlas? La profecía, hermanos, la profecía en las Escrituras es una revelación directa e infalible de Dios al hombre. La profecía significa una revelación directa e infalible de Dios al hombre. Entonces, el concepto centro
de una profecía es que Dios mismo habla. En la profecía o en las profecías, Dios mismo habla. Por eso tantas profecías empiezan con las palabras así dijo el Señor o así dice el Señor. ¿Quién es el hablante en las profecías? Buenos días. ¿Quién es el hablante en las profecías? Es Dios mismo. Él habla a sus profetas o a sus siervos y ellos entonces comunican el mensaje de Dios. Entonces estamos estudiando qué es la profecía, y estamos viendo que es una revelación directa e infalible de Dios. Es infalible porque es de Dios. Si Dios lo comunica, si Dios lo expresa, entonces es perfectamente verdadera la profecía. Y Dios lo revela a sus siervos. Dios mismo habla. Entonces, en las Escrituras, el nombre profeta se aplica a varias personas, a veces en general. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, Pedro dice que David era un profeta, porque en ciertos casos Dios habló por medio de él. Y en Hebreos capítulo 1 habla acerca de los profetas en general, las personas por medio de quienes Dios habló. Pero el nombre profeta normalmente aplica a personas específicas que eran nombrados a este oficio. Entonces vamos a ver que había 3 calificaciones para ser un profeta oficial de Dios. Número 1, nombramiento. Los profetas de Dios son nombrados a ser profetas de Dios. Un profeta no se nombra a sí mismo. Y vemos esto sobre todo en el caso de Moisés. Dios le dice a Moisés, Moisés, esto es mi palabra a Faraón, esto es mi palabra a los israelitas. Y Moisés dice, no quiero ir, no quiero hablar. Y Dios dice, no, yo te daré las palabras. Son mis palabras, Moisés. Y Moisés dice, no puedo. Y entonces Aarón se llama el profeta de Moisés porque Aarón habla las palabras de Moisés que eran las palabras del Señor. El punto es que Dios nombra sus profetas. Moisés no se nombró a sí mismo. Dios nombra a sus profetas. Vemos esto en varios casos. Por ejemplo, Números capítulo 12, versículo 6. Y él les dijo, oigan mis palabras, si tuvieran un profeta del Señor, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueños. Un profeta es un profeta porque Dios inicia el proceso. Dios comunica a la persona y la persona es, por lo tanto, un profeta. La persona no se nombra a sí mismo y luego se acerca a Dios y dice, ok Dios, soy un profeta, dame un mensaje. No, Dios le da un mensaje y por eso es un profeta. Dios se revela a la persona. También Jeremías, capítulo 23, versículo 16 y versículo 21. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. No escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos los llenan de vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Yo no enviaba a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablaba, pero ellos profetizaban. Entonces, no todos que se llaman profetas son profetas. Y no todos que profetizan, porque no hablan por Dios. Ellos hablan de su propio corazón, no de la boca del Señor. Otro ejemplo, Deuteronomio 18, 21 al 22. Puedes decir en tu corazón, ¿cómo discerniremos la palabra que el Señor no ha hablado? ¿Cómo discerniremos la falsa palabra, la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta habla en el nombre del Señor,
y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. La palabra del Señor es infalible. Entonces, si alguien pronuncia una profecía, pero falla, su profecía no se cumple, es falible su profecía, que significa no es profeta, porque las profecías son infalibles, porque vienen de Dios. Dios nombra a sus profetas y habla por medio de ellos, y por eso sus mensajes, sus profecías son infalibles. La profecía es una revelación directa e infalible de Dios al hombre. Por medio de visión o sueño o palabra directa, Dios comunica con sus profetas. Ellos entonces transmiten el mensaje al pueblo de Dios, y es una palabra infalible de Dios mismo para que puedan decir: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Y luego la palabra de Dios. Segundo, ¿qué es la profecía? Un profeta es nombrado. Segundo, un profeta es ungido. El Espíritu Santo unge a los profetas de Dios. El Espíritu es quien produce la profecía en los profetas de Dios. En Números 11, 29, Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá que todos fueran profetas en el pueblo del Señor, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Ser un profeta significa que el Señor ha puesto su espíritu sobre ti. El espíritu de Jehová está sobre los profetas de Jehová, y por eso pronuncian la palabra del Señor. Pedro dijo en 1 de Pedro 1, 10 al 11: acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Dios nombra a sus profetas y les da su Espíritu Santo para que puedan hablar su palabra, para que puedan comunicar su mensaje. Dios nombra a sus profetas y unge a sus profetas. Número 3. ¿Qué es la profecía? La profecía, en nuestro tiempo, en nuestro día, frecuentemente la profecía, una persona piensa de la profecía como algo espectacular, algo nuevo, algo que nadie jamás había imaginado. Pero la verdad es que en los profetas de la Biblia, la mayoría de lo que dicen es algo repetido, algo que Dios ya había pronunciado, algo que Dios ya había comunicado a su pueblo. Entonces los profetas no están siempre pronunciando nuevas cosas, sino que están manteniendo lo que Dios ya había revelado a su pueblo. Dios había, por ejemplo, los profetas de Israel. Dios había hecho un pacto con ellos en Abraham, otro pacto con ellos en Moisés, otro pacto con David y sus hijos. Y los profetas entonces, a veces siglos después, vienen a la gente, al pueblo de Israel, y dicen: el Señor dijo a sus padres, por medio de Moisés, que si no escuchan mi voz, si no guardan mis estatutos, yo les expulsaré de la tierra. Dios nos había dicho esto siglos antes, dicen los profetas, y dicen: si ustedes no se apartan de su mal en esta generación, Dios les enviará al exilio. Entonces lo que están haciendo es tomando la revelación anterior de Dios, la revelación antecedente de Dios en los libros de Moisés, y manteniéndolo en su día. Los profetas están aplicando la palabra de Dios al pueblo en su tiempo.
Obviamente en ciertos casos Dios también les dio nueva revelación, pero esta nueva revelación también conectó con toda la revelación anterior. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, Dios promete que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. Es decir, que Jesucristo triunfará sobre el Satanás y sobre la muerte para nosotros. Los profetas a lo largo del Antiguo Testamento añaden punto sobre punto, paso sobre paso, ladrillo sobre ladrillo para construir una tapestría, una pintura gigante de Jesucristo antes de su nacimiento. Como dijo Pedro, ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Los profetas, el Espíritu Santo, por medio de los profetas, predice las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. El Antiguo Testamento, entonces, y los profetas de ello, no están siempre inventando o pronunciando nuevas cosas que son diferentes y separadas. Al contrario, anuncian un mensaje, los sufrimientos del Mesías y las glorias de él después. Entonces, un profeta no es una persona que dice cosas raras que no aplican a nadie y no tienen que ver con nada. Son personas que hablan la palabra del Señor, y la palabra del Señor conecta a todo lo demás de su revelación. Entonces uno puede comparar lo que un profeta, un supuesto profeta, uno puede comparar lo que él está diciendo con lo que Dios ya había dicho. Los profetas son del mismo Dios. Hay uno solo Dios vivo y verdadero, y este Dios habla por medio de sus profetas. Entonces es lógico pensar que habrá unidad en los mensajes de los profetas. Profetas plural, un Espíritu de Dios singular entre todos ellos. Entonces ellos mantienen y repiten lo que Dios ya había revelado. Nosotros pensamos que un profeta es una persona que dice, el Señor me dijo que esto pasará el domingo que viene. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver esto con lo que Dios ya había revelado? Es necesario que nuestra idea de un profeta sea formada por las Escrituras y no por los payasos de este mundo. Y son payasos. Entonces, ¿qué es la profecía? La profecía es una revelación directa e infalible de Dios al hombre. Dios nombra a sus profetas, unge sus profetas, y ellos declaran un mensaje unido. Repiten y mantienen lo que Dios ya había revelado. Segundo, punto número 2 en el bosquejo. ¿Cómo funcionó la profecía en la época de Pablo? En todo lo que yo he dicho, hemos estado pensando acerca del Antiguo Testamento. Pero Pablo, en su tiempo, dice, no menosprecien las profecías. Entonces, ¿qué era la función o cómo funcionó la profecía en la época de Pablo, en el primer siglo, en los primeros días de la iglesia? Y vemos número uno, que los profetas eran dones espirituales de Cristo a su iglesia. Necesito mi pluma. Los profetas en el tiempo de Pablo, en la época de Pablo,
eran dones espirituales de Cristo, un don de Cristo a la iglesia. Y vemos esto en Efesios capítulo 4. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Cristo da dádivas en diversas medidas. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Pausamos. Pablo está diciendo, Jesús murió en la cruz. Jesús fue resucitado de los muertos y ascendió al cielo. Y habiendo ascendido al cielo, él siendo un conquistador, un hombre victorioso, repartió sobre su pueblo dones y dádivas como un victor, con los tesoros de su victoria, dando dones a su pueblo, a su esposa. Y vemos esto principalmente en Pentecostés. Pedro dice la misma cosa, que Jesús ha ascendido a la diestra del Padre y lo que estamos viendo son dones de Él. Entonces Jesús repartió confirió gracia en diversas medidas a su iglesia, habiendo subido a lo alto. Ahora, versículo 11. Y él mismo, Jesucristo, por su Espíritu Santo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Cristo dio dones a su iglesia, dones espirituales, ¿con qué propósito? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, eso es distinto, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo triunfa, Cristo asciende, Cristo de lo alto reparte dones a su iglesia. Vemos esos dones en apóstoles, profetas, maestros, pastores, etc. Esos hombres así, con dones espirituales, edifican a la iglesia para que llegue a la madurez. Entonces, profetas eran una parte de los dones espirituales que el Cristo ascendido, el Cristo exaltado, dio a su iglesia para establecerla y para llevarla a la madurez. Profetas, según Pablo, son dones espirituales de Cristo a su iglesia y contribuyen a la madurez de la iglesia, la edificación de la iglesia. Vemos un ejemplo de un profeta en el tiempo de Pablo, en Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11. Dice, y mientras permanecíamos allí por varios días, un profeta llamado Ágabo descendió de Judea. Al llegar a nosotros, él tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Al hombre a quien pertenece este cinto lo atarán así los judíos en Jerusalén y le entregarán en manos de gentiles. Noten que Lucas, el autor, lo marca, lo nombra, es un profeta, es reconocido como profeta. ¿Y cómo habla Ágabo? ¿Cómo habla este hombre? Hay un prefacio a sus palabras. Él dice, esto dice el Espíritu Santo. Lo que yo les pronuncio es de Dios mismo. Él va a hablar por medio de mí. Y vemos que él viajó para transmitir este mensaje. Porque Pablo y los otros estaban en Cesarea. Si esto es el mar Mediterráneo, esto es Egipto.
esto es Israel, Pablo está aquí y Ágabo está en Judea aquí. Dice que Ágabo descendió porque hay una altura aquí. Él viajó para visitar a Pablo con un mensaje. Dios había revelado a este hombre un mensaje específico. Él entonces viaja con su mensaje como si fuera una epístola, una carta. Yo tengo esto de Dios para ti. Y viene a Pablo y dice, así dice el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos saber cómo funcionó la profecía en la época de Pablo, vemos un ejemplo aquí, que Dios dio un mensaje a un hombre, y este hombre entonces llevó el mensaje a Pablo y lo pronunció claramente de Dios. Esto dice el Espíritu Santo. Dios mismo habla por medio de sus profetas con revelación infalible. Infalible. ¿Y fue cumplida la palabra de Ágabo? Pues sí, claro que sí. ¿Cómo funcionó la profecía en la época de Pablo? Número 2, profecías eran importantes antes de la colección del Nuevo Testamento. Nosotros, como niños, memorizamos 2 de Timoteo 3:16, que las escrituras son expiradas de Dios, que Dios mismo, Él habló las escrituras y fueron entonces escritas por los hombres de Dios. Toda escritura es útil para etcétera. Y cuando nosotros leemos o escuchamos esta palabra escrituras, pensamos de esta Biblia. Pero cuando Pablo escribe a Timoteo acerca de las escrituras, él no está pensando acerca de este libro, él está pensando acerca de más o menos este libro, el Antiguo Testamento, porque este libro no había sido colectada en aquel tiempo, en aquellos días. Para una iglesia en aquel tiempo que solamente tenía el Antiguo Testamento, si lo tenía o no necesariamente, en particular los griegos, los judíos que creían en Jesucristo, sí, ellos tenían el Antiguo Testamento, pero los griegos no, ¿por qué lo tendrían? Sería necesario para ellos procurarlo en algún lugar si los judíos lo permitirían. Entonces, en una época sin escrituras, y no olviden el significado de la palabra, escrituras, cosas escritas, sin la palabra de Dios escrita, ¿cómo puedes entonces como una iglesia o como un cristiano, cómo puedes entonces recibir o saber o conocer la palabra de Dios? Sería difícil. ¿Tendrías quizás una epístola de Pablo? Quizás una copia de otra epístola de él, porque las epístolas de Pablo se copian y se distribuían entre las iglesias. Pero si tienes cartas cortas, no tienes mucho, ¿verdad? Y tú puedes decir, pues cuando Pablo estaba con nosotros, él dijo esto. Entonces tienes una tradición oral de los apóstoles. Él dijo esto. Él nos enseñó esto, pero no lo tienes escrito. Y había otros apóstoles. Pedro dijo esto, o Juan dijo esto, o Apolos, no un apóstol, pero un maestro de la iglesia, él dijo esto. Entonces había enseñanza, había la palabra de Dios, pero no como lo tenemos nosotros. Entonces, para aquellos días, profetas eran muy importantes, porque Cristo, por su Espíritu Santo, dio a la iglesia en aquel tiempo ciertas personas, por medio de quienes Él habló, por medio de quienes Él comunicó con su iglesia. Y vemos que los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, ¿qué hacen? En el libro de Hechos, por ejemplo, y en las epístolas de Pablo, ellos están
ellos están siempre regresando al Antiguo Testamento para explicarlo en más detalle. No están inventando nuevas cosas, están intentando persuadir a la gente que Jesús es el Cristo del Antiguo Testamento y todo lo que Dios había prometido antes se ha cumplido. Entonces los profetas y los apóstoles no están inventando una nueva religión, están diciendo, esto es la iglesia. La iglesia es el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido y revelado antes. Los profetas mantuvieron lo que Dios había revelado en los años anteriores. Entonces ahora tiene sentido que en una época sin escrituras, no absolutamente sin escrituras, pero sin la plenitud que tenemos nosotros o el acceso que tenemos nosotros, tiene sentido que Pablo les diría a los tesalonicenses, no menosprecien las profecías, son importantes. Ustedes necesitan profetas y profecías para enseñarles la palabra de Dios que no tienen escrita. Y Pablo en 1 de Corintios, capítulos 13 y 14 hasta 15, él les dice a los corintios que deben desear, deben querer profetizar. Era algo valuable o valoroso, era algo digno de deseo, no sé cómo decirlo, pero algo bueno. Entonces, si es bueno y si es Jesucristo, ¿por qué menospreciaría uno las profecías? Y esto es el tercer punto del sermón. Número 3, ¿por qué menospreciaría uno las profecías? Pues, ¿qué significa menospreciar? Menospreciar significa que tienes una opción o ves algo y dices, no lo quiero. Menospreciar no tiene valor. Menosprecio, literalmente. En mis ojos, en mi estimación, esta cosa no es importante o no es bueno. No lo prefiero, no me gusta, no lo quiero. Esto es lo que significa menospreciar. Es una palabra muy descriptiva, menospreciar. Vemos la misma palabra en ciertos versículos aquí en el boletín. 1 de Samuel 8:7. Y el Señor le dijo a Samuel, no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado. La misma palabra en griega. Israel quiere un rey. Y Samuel dice, me han desechado a mí. Y Dios dice, no, me han desechado a mí. Entonces, el punto es, Israel tiene dos opciones. Dios puede gobernarnos o el rey el rey escogido por nosotros puede gobernarnos. Escogemos el rey que nos gusta. Así han desechado a Dios, no lo prefieren. Han menospreciado a Dios. Dios y su gobierno sobre nosotros lo menospreciamos. No tiene el mismo precio, el mismo valor como el rey que nosotros será preferido por nosotros. Así también Hechos 4, versículo 11. Él, Jesucristo, es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Edificadores tienen varias piedras y dicen, esa piedra es buena para la construcción, esa no es. Y rechazaron a Jesucristo, no lo escogieron, no lo vieron como digno de poner en la estructura. La misma palabra, desechar, rechazar. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría
y la disciplina. Los insensatos no entienden el valor de la sabiduría y la disciplina. Menosprecian, fallan de ver el valor de esas cosas. Segundo de Corintios 10:10. Porque dicen, aunque sus cartas son duras y fuertes, su presencia física es débil y su palabra despreciable. La forma de hablar de Pablo, según unos, era despreciable. No les impresionó. Él no es tan elocuente o fuerte como los otros de los griegos, por ejemplo. Si me comparas a mí con un actor famoso, dirías lo mismo. Dirías, la palabra de Samuel es despreciable en comparación. Ellos también dicen, él escribe bien, pero no habla bien. Ellos no reconocen valor en su palabra. Es despreciable. Entonces, no menosprecien las profecías. ¿Qué significa? Pues significa las dos ideas de rechazar, no los queremos, o despreciar en el sentido de fallar de ver el valor. ¿Son importantes profecías? A nosotros no son valuables, no son importantes, o los rechazamos. Eso sería menospreciar. Y Pablo dice, no lo hagas, son importantes. ¿Y por qué menospreciaría uno las profecías? Es posible que había preferencias para ciertas personas, pues tú no eres Pablo. Él fundó esta iglesia y recibiremos lo que Pablo dice o lo que Pablo escribe, pero tú no. ¿Quién eres? Quizás había preferencias para personas y Pablo dice, Tesalonicenses, Dios habla por medio de muchas personas, no solamente a mí, el fundador de tu iglesia, entonces escuchen a todos. Quizás es esto, no sé. Pero segundo, es probable que unas personas menospreciarían a las profecías porque era necesario trabajar para entenderlas. Era necesario examinar las profecías. Y el perezoso no quiere hacer este trabajo. No, es más fácil leer una carta de Pablo. Es más fácil escuchar la palabra de un apóstol. Un profeta, no quiero examinar su palabra, no quiero examinarlo, es demasiado trabajo. Obviamente había profetas falsos en el tiempo de Pablo, así como en el Antiguo Testamento. Entonces era necesario examinar el mensaje de un profeta y retener lo bueno y apartarse de todo lo malo. Y eso es lo que vemos en versículos 21 y 22. No menosprecien las profecías, más bien examinen todo con dos opciones: retener lo bueno y apartarse de toda apariencia de mal. En el griego hay un contraste entre los dos verbos, retener y apartarse. A nosotros no vemos que son dos formas de la misma palabra, la misma raíz, de retener y detener, más o menos. Retener lo bueno y detener lo malo, dice Pablo. Y es posible que los tesalonicenses no querían hacer el trabajo de examinar la profecía. Era más fácil decir, no vamos a recibir las profecías. Pero Pablo les dice, es importante, es de Jesucristo, es de su Espíritu Santo, es para la iglesia, la edificación de la iglesia, la madurez de la iglesia. Ustedes necesitan las profecías, no menosprecien entonces las profecías. Eso sería muy importante para ellos. Pero ¿cómo puede uno examinar la profecía? Pues eso es el sermón del domingo que viene. Vamos a pausar y regresaremos el domingo que viene para preguntarnos,
¿Ok? Si vamos a hacer el trabajo de examinar la profecía, ¿cómo lo hace? Y vamos a ver 6 características de la profecía bíblica y otras cosas también. Entonces, que el Señor nos bendiga en este día con la palabra que ya estudiamos. Oramos, hermanos.